Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu alma, para tu cuerpo y para tu espíritu. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Y no me cansaré de repetírtelo ni de repetírmelo a mí misma, porque ahora en la dispensación en la que tú y yo vivimos, hermano y hermana, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él, con la gloria y la palabra de Dios, nos está transformando a la imagen, a la semejanza, la naturaleza, la esencia de nuestro Creador. Espero que ya estés teniendo un día extraordinariamente bendecido, con la lluvia de bendición de parte de nuestro buen Dios, el agua natural, en el reposo de tu casa, en el descanso, en el entorno donde tú te mueves, alrededor de tus seres amados, tu familia, tus hijos, todo lo que tú amas, todo lo que todas las bendiciones que Dios te ha dado. Para muchos la lluvia no parece mucha bendición, pero cada vez que llueve y voy manejando, porque para muchos de nosotros nuestro trabajo se desarrolla manejando, yendo de un lado a otro, de aquí para allá. Y cuando veo las carreteras y veo a los peligros que nos pudiéramos enfrentar, veo cómo la bendición de Dios no añade tristeza, y los caminos que recorremos, el Señor nos muestra que cuando Él derrama bendición de lluvia natural, también derrama un espíritu sobrio, un espíritu templado, un espíritu paciente, un espíritu prudente, porque no vemos accidentes, porque todos vamos al límite, a la precaución necesaria. Espero que la lluvia sea una bendición para ti, porque oí a un siervo del Señor decir que las cosas que muchas veces para nosotros no nos parecen tan buenas, como son una bendición de Dios y son la voluntad de Dios, siempre tienen un beneficio. El beneficio es limpiar la atmósfera, es renovar el oxígeno que tú y yo respiramos para continuar caminando en este peregrinar. Por eso te digo, espero que sea de bendición para ti. Si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas, quédate en tu casa, en la meditación de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios, de lo que Dios ha hecho. Da un poco de reflexión a tu alma, como nuestro hermano David en el Salmo 103. Muchas veces nuestra alma, cuando tiene toda clase de bendición, se olvida de bendecir al Señor y recordar, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favor, Él es el que te saca del hoyo de la desesperación, sana todas tus dolencias y te viste de honra, de misericordia, de dignidad de parte de nuestro buen Dios. Es un privilegio estar siempre delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y como siempre, es un gozo poder estar en el aula, en la escuela del Espíritu Santo, donde Él con su palabra, Jeremías capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios Todopoderoso a la boca del profeta, las palabras que he puesto en tu boca derribarán, arrancarán y destruirán. Quitarán todas aquellas cosas que nos sirven y edificarán y sembrarán ahora para ti y para mí, hermano y hermana, las cosas del Espíritu, la vida del Espíritu, poniendo nuestra mirada en las cosas eternas, en las permanentes, en las que no cambian, en las inamovibles. Espero que durante la semana leas tu manual,
la escritura, la palabra profética más segura, la que nos ayuda, la que nos instruye, la que nos cambia, redarguye, capacita, edifica, conforta, sana, libera. La palabra del Señor tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Y en mi caminar hacia este lugar meditaba en una sola palabra que ha venido por un buen tiempo haciendo eco dentro de mi corazón. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Nuestro hermano Pablo, si pudiera llamarse el teólogo de teólogos, de la ley, de la Torá, de las tradiciones, de lo que el pueblo de Israel hace, conoce, le fue mandado, le fue encomendado, nuestro hermano Pablo. Meditaba yo por medio del Espíritu Santo cómo termina su carrera. Me impacta cómo, a pesar de todas las cosas, toda la grandiosa revelación de la gracia, del misterio de Cristo que estaba escondido de tiempos antiguos, y a Él vino a dársele a conocer para tu beneficio y para mi beneficio, termina su carrera con estas palabras: todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el tal está envanecido, nada sabe. Y cuando medito en el recorrido que hemos venido haciendo en este peregrinar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacia donde vamos, le decía: Señor, gracias porque tú no te equivocas. Ciertamente en estos tiempos muchas personas que van a congregaciones están embotados, están afanados por querer saber más de lo que está escrito, sin poner en práctica lo que saben. Y la palabra del Señor nos manda a no solamente ser oidores, ni conocedores, ni sabedores, sino también a poner por obra la palabra, a ser prontos, a no ser tardos para ponerla por obra, primeramente para nuestra vida y después para que lo que se ha hecho vida en tu vida vaya y se haga vida y haga el mismo efecto en otros. Así como el Señor Jesús declara, Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cuál era el propósito de la unción? ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza? Tenía una razón, tenía una responsabilidad y tenía una encomienda de parte del Padre: venir a quitarte a ti y a mí lo ciego, lo sordo, a liberar nuestro corazón del cautiverio, de las adicciones y del pecado, a sanar nuestros corazones quebrantados y a darnos vida. Y su vida es una vida en abundancia. ¿Para qué es el propósito de la vida? Para que llevemos fruto y nuestro fruto sea sobreabundante y permanezca. Y con esta introducción continuamos en Mateo capítulo 13. La parábola, la comparación de la mala hierba, del trigo y la cizaña. ¿Por qué te mencioné todo lo anterior? Y la vida de Dios en tu vida y en la mía deben de producir fruto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo en Mateo: el árbol por sus frutos se conoce. En este tiempo y siempre ha existido una corriente y una modalidad de que todo mundo se dice cristiano. Todo mundo se dice que cree en Dios. Todo mundo se autonombra que es hijo de Dios. Y meditando en mi venida hacia acá, el Espíritu Santo me enseña los principios, los términos, las bases, la manera como Dios ha establecido todas las cosas. El reino de Dios y su justicia, al que ahora tú y yo pertenecemos, ya tiene establecidos
mandamientos, principios, ordenanzas, enseñanzas, preceptos, una ley, una disciplina, un estilo, una manera de vivir, un carácter que tú y yo debemos de reflejar, una esencia que tú y yo, hermano y hermana, debemos de despedir. No basta la mucha palabrería, basta la accionar acompañado de las palabras, y eso van a hacer desprender de ti y de mí, de mi corazón y de tu corazón, la imagen, la naturaleza, la esencia divina a la cual hemos sido partícipes, dice nuestro hermano Pedro. No solo basta saber y conocer, sino tenemos que llevar a la práctica. Debe ser una disciplina. Por eso el reino de los cielos y su justicia ya está establecido con la instrucción. Y cuando meditaba en todas estas cosas en mi venida por el Espíritu Santo para echarle mano a la vida eterna, no solamente hacia donde vamos, a nuestra morada, a la patria celestial, sino en este peregrinar. ¿Necesitas sanidad? Échale mano a la vida eterna. ¿Necesitas restauración? Échale mano a la vida eterna. ¿Necesitas liberación? ¿Necesitas vindicación? ¿Necesitas ser nuevamente redireccionado en tu peregrinar? Échale mano a la vida eterna. Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Dios, y a quien tú enviaste. Cuando medito en las palabras de nuestro hermano Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6:3, me doy cuenta, el Espíritu Santo abre mi entendimiento, ensancha mi conocimiento aún más, de darme cuenta que toda la provisión que tú y yo necesitamos para el alma, para el cuerpo y para nuestro espíritu está en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está en la sana enseñanza, en la sana doctrina, en la ley, en los mandamientos que ahora a ti y a mí nos concierne obedecer y poner por obra. Es maravilloso, es extraordinario. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida en palabras sencillas, pero en esas palabras sencillas encuentras la vida, encuentras la sanidad, encuentras la liberación, encuentras la restauración, la vindicación que tu alma, que mi alma, que tu cuerpo y mi cuerpo, tu espíritu y mi espíritu necesitan. Pero necesario es, dice el Señor, que nos mantengámonos alimentándonos de la savia de la vid verdadera. Juan capítulo 15. De la savia del buen olivo. Primera de Corintios 11. Solamente permanecer y esa actitud es la que va a poder mantener tu alma, tu cuerpo y tu espíritu en un estado sano para Dios, para poder llevar ese fruto y fruto abundante y que permanezca. Esa es la reflexión a la que vamos a entrar en este día. Y como dice el Señor, le dijo a Israel en Deuteronomio 28, primeramente pongo de testigo a los cielos y pongo delante de ti, dice el Señor, el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tú y yo vamos a escoger. ¿Escoges la vida? Pon por obra su palabra.
obedece sus mandamientos, obedezcamos su enseñanza, su instrucción. Escogemos la bendición, pongamos por obra los principios que la bendición nos pide. Escogemos el bien, pongamos por obra los principios, viviendo una vida íntegra, recta, justa delante de Dios, guiados por el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Esa es la reflexión a la que vamos a entrar en este día, y tú no vas a tener necesidad de que nadie te diga, eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque tus frutos y lo que el Espíritu Santo te alimente y te ayude manifestará ciertamente que eres hijo de Dios, y el Espíritu Santo dará testimonio de ti. Tu responsabilidad y la mía es agradar a nuestro Padre Celestial, es agradar a nuestro Redentor, es seguir la enseñanza, la instrucción de nuestro ayudador, el Consolador, el que no se equivoca, el que no miente, el que no te va a conducir por sendas equivocadas, doctrinas equivocadas, filosofías, teologías, mandamientos de hombres, preceptos de hombres, doctrinas de demonios te van a llevar a un camino equivocado, que no son sendas de justicia y sendas de verdad. Y ese es el propósito de esta clase, de esta aula, donde el precioso Espíritu Santo, con la unción del Santo que mora dentro de nosotros, nos está instruyendo, capacitando, enseñándonos lo verdadero de lo falso, para que nosotros determinemos escoger lo verdadero. Quiero empezar con una palabra del Señor, y cuando meditaba en este buen día, en esta madrugada, me gozaba porque se agolpaban en mí. Recuérdate que estamos en Mateo capítulo 13, la tierra, la parábola del sembrador, los 4 terrenos, la mala hierba, el trigo y la cizaña. Y meditaba en esta madrugada en Jeremías 17:7, y se agolpaban pensamientos, palabras que sustentan tu vida, mi vida, y te animan, te alientan a continuar, a seguir trabajando para Dios, a seguir en este peregrinar donde la noche se está acercando, se está poniendo más oscura, pero la palabra del Señor, que es lámpara, que es lumbrera para tu caminar y mi caminar, nos ilumina para seguir haciendo el bien, para seguir haciendo lo que sabes hacer, bien al prójimo, bien a tu hermano, bien a los tuyos. Y cuando meditaba en Jeremías 17:7, dice: bendito el hombre, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Cuando meditaba en esta preciosa palabra, venían a mi mente por el Espíritu Santo, a mi alma, a mi cuerpo y a mi espíritu, la reflexión del Salmo 1, la reflexión de Ezequiel 37, donde habla del agua que sale del templo, del altar del Señor, y esa agua trae sanidad y ayuda a alimentar a los árboles, y los árboles dan su fruto. El Salmo 1, bienaventurado el hombre, tiene un principio, y después que se alimenta, que está plantado a las corrientes, se alimenta del agua y da fruto, y sus hojas no caen, y meditaba en todas esas palabras, y meditaba en la palabra de 1 de Timoteo 6:3. Ciertamente las enseñanzas,
la instrucción de nuestro Señor Jesús. Ahora más que nunca necesitamos prestarle atención, necesitamos recordar el legado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dejemos que el Espíritu Santo con su palabra nos examine, nos evalúe, escarbe en nuestro corazón. Porque si tú lees continuado a Jeremías capítulo 7 y 8, dice el 9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Vamos a meditar en este buen día en Jeremías capítulo 17 del 7 al 10 y acompañado con Mateo capítulo 13 del versículo 36 en adelante. Y cuando tú dejes que el Espíritu Santo y Dios examinen tu mente, tu corazón, te darás cuenta si verdaderamente tu corazón está cambiado. Dios no recicla. Dios en su palabra dice en Jeremías ahí mismo 31, este es el pacto que haré en el último tiempo. Les daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne en el cual ya están mis leyes, mis mandamientos, mis instrucciones, mis preceptos. Y es solamente que tú y yo rindamos nuestra voluntad para poder poner por obra lo que ya está dentro de nosotros. Y con el auxilio de la unción del Santo, dice primera de Juan 2:27, que nos ayuda, porque ella nos enseña y ciertamente también nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, no solo a orar como conviene, sino a poner por obra su palabra, a obedecer, a agradar al Padre. Y cuando tú lees todo el capítulo de Jeremías 17, Dios está tratando con su pueblo en ese tiempo, porque la generación nueva estaba haciendo, dice el Señor, los reprende por medio del profeta, peor, algo más, pecados más mayores o más descomunales de los que hicieron sus ancestros. La idolatría, la desobediencia, la rebeldía del corazón, la necedad, fueron pecados de muerte por los cuales Dios de la mayoría de ellos no se agradó. Pero antes de Dios continuar reprendiendo, exhortando, queriendo disciplinar a su pueblo, le dice: bienaventurado, si de entre el pueblo de Judá y entre el pueblo de Jerusalén hay hombres, hay mujeres, hay un remanente que confía en el Señor, que se apoya en Él, que cree en Él, que tiene en Él su esperanza, será bienaventurado. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, alimentándose de la savia, alimentándose de las aguas, del agua de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el agua limpia, el agua pura, la leche no adulterada, dice nuestro hermano Pedro. Por eso hacéis bien en atender a la palabra profética más segura. Haced un alto. ¿Qué es lo que te está alimentando? ¿Con qué te estás, qué agua te está saciando?
¿Qué pan estás comiendo? Porque dependiendo de lo que tú y yo comamos, así será el fruto que demos. Y tú me podrás decir, quizá como Nicodemo, ¿cómo puede un hombre entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo saber cuál es mi fruto, hermano? ¿Cómo puedo saber cuál es mi fruto, hermana? Mi boca, mis palabras van a manifestar de qué estoy llena. Y Proverbios una y otra vez lo menciona. Y aquí mismo Jeremías lo menciona. Dependiendo de lo que haya en mi corazón y la manifestación de mis pensamientos en mis palabras, de eso estoy llena y de eso voy a dar fruto. ¿Cuál es el fruto que tú tienes dentro de ti para darle a Dios y para lo que te rodea? ¿Es fruto de amor, fruto de paz, fruto de gozo, fruto de benignidad, de misericordia, de compasión, de templanza, de dominio propio, de perdón, de unidad, de clemencia, de benevolencia como nuestro buen Dios? Porque el Señor Jesús dijo que fuéramos como Él. Las virtudes de Dios se tienen que ver en tu vida. Y si se ven en tu vida, el Espíritu Santo dará testimonio y manifestará que verdaderamente eres y soy hija de Dios. No son las palabras lo que te van a identificar lo que eres, sino es el fruto, el accionar. Tus palabras tienen que ir acorde con la acción. Así vamos a manifestar si somos trigo o somos cizaña. Si somos hijos de Dios o somos hijos de quién. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, los reprendió en el libro de Juan: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, sepulcros blanqueados, camada de víboras, decía nuestro hermano Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sus frutos, sus acciones no iban acorde a sus palabras y se decían que eran los conocedores de la ley. Estaban embotados en el conocimiento, pero no tenían accionar. Por eso la dispensación de la gracia se trata de hacer, poner por obra. Es un acompañamiento, es un acorde, es una armonía. Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre, una mujer, un pueblo, una nación, una congregación que pone por obra las palabras que oye? El Señor Jesús una y otra vez le dijo a los discípulos: yo ejemplo os he dado. No podemos decir que no podemos hacer las cosas que Dios nos pide. No podemos decir que dura es esta palabra y no la podemos poner por obra si verdaderamente tenemos un corazón de carne. Si verdaderamente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no podemos decir que no podemos accionar lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, lo que es íntegro. No podemos decir, porque tenemos toda clase de buena provisión de parte de Dios. Tenemos la palabra, tenemos el pan de vida que descendió del cielo. Las palabras de Dios sacian nuestra vida, sacian nuestra alma. No solamente son medicina, no solamente son palabras de bendición, no solamente son palabras de planes, de bien, de prosperidad, de futuro extraordinario. No solamente son palabras de promesas, de planes, propósitos de Dios, sino sus palabras también sacian, sanan nuestro ser interior, nos liberan, nos vindican.
La palabra del Señor tiene toda clase de provisión para que tú y yo, hermano y hermana, podamos dar el fruto esperado. Podamos ser esas espigas en el campo de Dios, saturando graneros para que otros vengan y coman de la buena palabra. Pero es necesario que dejes que el Espíritu Santo con su palabra arranque, derribe, destruya, penetre, queme, purifique, quebrante, penetre como espada, separe la carne del espíritu. Deja que su palabra haga esa obra perfecta para cual fue enviada, para nuestro beneficio, para ser conformados a la imagen, a la semejanza de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Quiero leerte algo interesante que leí en el diccionario. Cizaña. ¿Qué es cizaña? Todos conocemos el fruto del trigo, de las espigas. ¿Para qué sirve? Todos sabemos. La mayoría sabemos para qué sirve el trigo. El trigo funciona como fibra, es muy alimenticio, es muy saludable, te ayuda en tu sistema digestivo, en las paredes del estómago, contiene más alimentación, nutrición que el arroz, que el pan blanco. Todos lo sabemos, la mayoría sabemos. ¿Para qué sirve el trigo? El trigo es un alimento sustancioso, nutritivo y saludable. Y eso, si tú eres trigo de Dios, debes de ser sustancioso, nutritivo y saludable. Debes de despedir la naturaleza, el carácter de nuestro buen Dios. Si eres una espiga del campo de Dios, sé sustancioso, que satisface, nutritivo, no enferma a los demás, saludable. Produce sanidad, produce algo que no incomodidad, no malestar. ¿O qué eres? ¿Eres una sustancia que cuando llegas a una reunión todo el mundo se va? ¿O todo el mundo empieza a poner sus alarmas, a ponerse la coraza? Porque a empezar a estar con un espíritu más sobrio y más prudente, porque de tu boca ¿qué sale? Maldicencia, muerte, robo, destrucción. ¿Qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? La palabra cizaña dice planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico, contienen veneno. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de estirpar. Crece con exuberancia, muy desparramada, has visto personas en las congregaciones que son muy exuberantes, muy desparramadas, Dios le bendiga y mucha bendición y todo en victoria y como pájaro aleteando, como barco en popa, solo oyes y sus palabras suenan huecas. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen peso. Y la característica del trigo, el trigo tiene peso. El trigo y la cizaña tienen un parecido muy similar, casi se parecen. No son idénticos, casi. Cuando tú lo examinas con detenimiento, el trigo es una espiga que tiene todos sus granitos juntos, uno con el otro.
y la cizaña está desparramado sus granos. Examínalo, velo. Y así mismo te vas a dar cuenta qué clase de creyente eres, qué clase de discípulo eres. Y si es que llegas a la condición de hijo, llegar a la condición de hijo es tener un carácter como el de nuestro Señor Jesús, obedeciendo en todo tiempo al Padre, agradándole en todo tiempo, haciendo su voluntad, hablando solo lo que el Padre te diga que hables, haciendo solo lo que el Padre te diga que hagas, dando testimonio en todo tiempo. Dice que es muy exuberante, muy desparramada. Y también esa es la característica de la planta. Y también da el diccionario una característica de las personas. Mira lo que dice de las personas. A una persona que dice, persona que tiene ese tóxico en su vientre, con su boca lo demuestra, al provocar recelo o discordia, estropeando las relaciones entre dos o más personas. Enemistad, disensión. Una persona que es como cizaña, que en su vientre tiene el veneno, la sustancia tóxica como la cizaña, produce disensión, discordia, pleito, separación entre dos personas o un grupo de personas. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida con esa clase de personas? Hermano y hermana, en las congregaciones donde tú asistes, ¿conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que en su boca solamente está murmurando, difamando, criticando, levantando falso testimonio, hablando mentira, desnudando, descubriendo las debilidades, las faltas de los demás? Quiero darte una buena noticia de parte de Dios. Nuestro hermano Pablo en Corintios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Más, dice nuestro hermano Pablo, que las traigamos a la luz y las reprendamos. Si tú en la congregación te encuentras con esa clase de personas o te mueves entre ellos, quiero decirte que tienes que ir al agua de la palabra para limpiarte y purificarte, para poder dar trigo, para poder dar buen fruto. Porque Proverbios capítulo 6, Proverbios, el libro de Proverbios dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún la séptima, la lengua que produce disensión entre hermanos y el que divide, el que separa. ¿Tú de cuál persona quieres ser? ¿Quieres ser un hermano trigo o quieres ser un hermano cizaña? ¿Qué es lo que va a definir tu vida en medio del grupo de personas o de tus amistades o de tus relaciones? ¿Qué hay en tu vientre? Las personas te buscan, anhelan compartir contigo porque de tu boca hay palabras de vida como las del Señor Jesús. Porque en tu boca hay dulzura, siempre hay una respuesta. Claro, el pecado, dice la palabra del Señor, que se corrige con misericordia y verdad. Tampoco vas a ser un creyente, un discípulo, un hijo que solape toda clase de malandrinadas, de pecado, que encubra, que se ponga de acuerdo. No confundamos. Las palabras de tu boca siempre llevarán corrección, exhortación, pero con misericordia y verdad. ¿Qué llena tu vientre? ¿De qué estás lleno? ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Qué es lo que por tu boca sale? Nuestro hermano Santiago dice, de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga.
El propósito de la escuela del Espíritu Santo es examinarnos. Génesis capítulo 1 es llenar lo vacío, quitar lo desordenado, quitar la tiniebla, hacernos hijos de luz. Pero para eso necesitas la comunión con el Espíritu, necesitas la lectura de la palabra, el estar oyendo la palabra pura, mensajes, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de siervos y siervas que todavía tienen temor de Dios reverente y no hablan más de lo que está escrito y no dicen más de lo que no dice aquí, no opinan, ellos no comparten la palabra conforme a su pensamiento, sino conforme el escrito está. Todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el tal está embotado, envanecido y nada sabe. Yo prefiero quedarme con el escrito está. Aunque muchas veces el Espíritu Santo venga con su palabra a exhortarnos, a corregirnos, y no me parezca, pero es mi beneficio. Quítate esto, deja aquello, cambia tus prioridades, cambia tus amistades, las malas compañías corrompen los buenos hábitos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que te rodea? ¿Te rodeas de trigo o te rodeas de cizaña? ¿Te rodeas de algo sustancioso, nutritivo y saludable? ¿O te rodeas de algo tóxico, venenoso, que te enferma y que te roba la paz, el gozo, la misericordia, la templanza, la compasión, la benignidad, el amor, la unidad? Colosenses y Efesios habla una y otra vez que si verdaderamente somos hijos de Dios debemos de tener el mismo espíritu, porque hemos sido bautizados con un solo espíritu, el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu de gracia. Y Él nos lleva a la unidad, nos lleva a formarnos el carácter de nuestro Señor y lo vamos a manifestar en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de pensar y nuestra manera de intencionar se verá reflejado en nuestras acciones. Pero el Espíritu Santo dará testimonio. Porque recuérdate que hay lobos rapaces, vestidos, disfrazados de ovejas. Hay personajes de las tinieblas que se disfrazan como ángel de luz. Por eso es necesario apegarnos a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás el Espíritu Santo jamás va a engrandecer a nadie. Jamás va a alimentar la soberbia, el orgullo y la arrogancia, ni la altivez de un corazón. Jamás. El Espíritu Santo nos va a llevar a la humildad, a la humillación, al quebranto, al arrepentimiento. Siempre nos va a hacer sentir esa necesidad de tener un espíritu menesteroso y necesitado del agua de la palabra pura, de la leche no adulterada, esa comunión día con día. El Espíritu Santo anhelará que tú y yo tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús. Él se quiere revelar a nuestra vida. Él quiere darnos a conocer las riquezas de sus tesoros de conocimiento y de sabiduría. ¿Para qué? Para que le amemos cada día más y anhelemos cada día más estar prontamente con Él y su venida.
Colosenses capítulo 3, poned la mirada en las cosas eternas, en las permanentes. Si tú y yo hemos verdaderamente nacido de nuevo, tenemos un corazón nuevo, un corazón de carne que sabe obedecer a Dios, que puede obedecer a Dios, que puede agradar a Dios. Es interesante cómo Israel miró maravillas y portentos de Dios, y su corazón era un corazón endurecido, entenebrecido, de continuo y de constante, rebelde y necio, desobediente, con camino a lo malo, a provocar a Dios, a celos con adoración a ídolos ajenos, a seguir ídolos extraños, dioses extraños. Lee Jeremías 17 y te vas a dar cuenta cuando leas las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, la oportunidad que tú y yo tenemos de conocer al Dios clemente, al compasivo, al misericordioso. Cuando tú y yo recordamos lo que dice Primera de Corintios 1:27, que éramos lo vil y lo menospreciado, lo desechado, lo que no servía, lo que no era, lo necio, lo torpe de este mundo, Dios con sus ojos de misericordia nos alcanzó para hacer de ti y de mí testigos de Él, servidores de Él, embajadores de Él, vasos de honra, vasos de misericordia, hacer un pueblo escogido, santo, un linaje, una realeza diferente, una nación santa, para anunciar sus virtudes, para servirle exclusivamente a Él. Estamos a la disposición y al servicio exclusivo de aquel que nos compró. Por tanto, no podemos decirle que no en nada a Dios. Podemos dar buen fruto. Podemos decirle a Dios sí en cuanto a lo que nos manda. Una vez que se despidió de la multitud, Mateo capítulo 13, 36. Entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios está recordando. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón. Quite, si tú verdaderamente has tenido una experiencia con Cristo, el trabajo de Dios no se va a terminar hasta que lleguemos a la patria celestial. Un momento antes de entrar a nuestra verdadera habitación, ahí se terminará. Si te has acomodado, si te has desanimado, si te has desalentado, si tú pensabas en la religión cristiana que ya había terminado el trabajo de Dios, porque ya tienes un buen carro, una buena casa, tienes dinero, tienes
tienes aparentemente una bonita familia, una esposa agradable, y ya te pones un traje, zapatos caros. Si tú pensabas que eso era alcanzar la plenitud, quiero decirte que estás equivocado. La plenitud de Dios, la totalidad, la medida perfecta, no es en lo externo, es en lo interno. Y ahí solamente dos cosas trabajan: el Espíritu Santo y la palabra. ¿Cómo estás dejando que Dios, por su Espíritu Santo, trabaje con su palabra en tu corazón? Porque dependiendo cómo tú le estés dejando y yo le esté dejando, así vamos a manifestar fruto. El trigo, quiero dejarte con esto en tu corazón, grábatelo. El trigo es sustentante, nutritivo, saludable. La cizaña es tóxica, venenosa y mata. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Salen palabras de vida? Aunque a veces no te guste oír la corrección y la exhortación. Quizá cuando el Señor Jesús confronta a las multitudes y les dice: ustedes solo me siguen porque yo les he dado de hartar, porque se han hartado conmigo, porque han comido gratis, porque les he dado y Dios jamás les reprendió. Otra vez, ya te di el otro día. No. Y cuando vienen las palabras del Señor para definir corazones, le dice el discípulo Pedro: Maestro, tu enseñanza es muy dura. Se están yendo. Y el Señor le dice al discípulo amado, porque él amaba a sus discípulos como te ama a ti, me ama a mí. Si tú también te quieres ir, como diciéndole: yo no tengo problema, yo tengo un trazo de manifestar las palabras de mi Padre. Palabras que exhortan, consuelan y edifican. Palabras que son como martillo que quebranta la roca, como fuego que purifica y como espada que penetra. Si te parece como no muy correcto, Pedro, también tú te puedes ir. Yo no voy a cambiar mi mensaje. Yo no voy a cambiar lo que el plan, el propósito, las palabras que mi Padre me dio. ¿Cómo está tu corazón cuando escuchas una palabra de exhortación, de consolación o de edificación? O cuando viene la palabra como fuego, o como martillo, o como espada. ¿Cómo estás? ¿Te molesta? ¿Te irrita? ¿Rechinas los dientes como cuando Esteban les habló a los judíos y lo mataron por causa de decirles la verdad? ¿Cómo está tu corazón? Ojalá que tu corazón esté en un estado sensible para recibir la clase de palabra que Dios sabe que tú y yo necesitamos. Quiero volverte a recordar lo que dice nuestro... Te voy a dejar de tarea que medites en Jeremías 17. La palabra del Señor es hermosa. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Muchas personas en el momento de la abundancia están sonrientes, pero en el momento de la prueba es donde viene verdaderamente a darse a conocer en dónde está su confianza y en dónde está su esperanza. En la prueba, en la escasez, en la abundancia y en el reposo de Dios,
Tu carácter y mi carácter debe de mantenerse templado, porque tu confianza y mi confianza, tus pies y mis pies, tu edificio y mi edificio, está cimentado en la roca inamovible. Y el libro de Isaías dice que el Señor proveía una roca, la piedra angular, piedra de precioso cimiento, digna de confianza para edificar. Él no falla, Él no miente en sus promesas, en sus palabras, en sus propósitos, en el deleite de bendecir a su pueblo, de bendecir a su siervo, pero es necesario. Dios está trabajando, Dios sigue escarbando, Dios sigue evaluando, Dios sigue quitando de ti y de mí cosas que estorban. Cuando Él quita algo, te deja reposar, pero viene otra vez la mano del alfarero a trabajarte en la roca. Pero tú estás seguro, tú estás confiado, porque sabes que las manos del alfarero en la rueda de Él no te harán daño. Simplemente te está perfeccionando, te está trabajando para dar buen fruto, para que seas una vasija de su agrado. Lee Jeremías 17 y dice el 10, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Deja que la palabra del Señor, que Dios mismo por su Espíritu venga y sondee tu corazón, sondee tus pensamientos. Mantente siempre con la armadura, el casco de la salvación, protegiendo tu cabeza, el campo de batalla, donde vienen los dardos encendidos, donde pasan los pájaros volando y quizá pasan una y otra vez. No te confíes, siempre mantén el casco de la salvación, recordando que todas las cosas que tenemos, a las cuales tenemos acceso, fueron por el sacrificio, los méritos, los beneficios de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia, la gracia de Dios, el regalo del Espíritu Santo, la palabra, la unción del Santo nos ayuda a dar ese fruto de 30, 60 y 100, a ser trigo y no cizaña, a que de ti salgan cosas sustentantes, saludables, nutritivas. La palabra del Señor con la que tú te alimentes te manifestará verdaderamente como trigo y no como cizaña. No seas un creyente solamente de recomendación propia. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio de ti, porque dejas que Dios sondee, examine, evalúe, escarbe en tu corazón y quite lo que no sirva. Deja que Él te pode para que lleves más fruto. No vivas de tu opinión personal, no vivas de tu pensamiento propio ni de tu propio entendimiento. Que el Espíritu Santo dé testimonio de ti. Te dejo con el Salmo 27. Espero hayas sido grandemente bendecido y leas la palabra. Jeremías 17 y Mateo capítulo 13. Para que te ensanches en el entendimiento y en el conocimiento y lo pongas por obra. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.